Ahí enseguida. ¿Cómo fue este cruce? Te lo cuento enseguida. Pero ya lo veo ahí en boxes a nuestro próximo entrevistado del día de hoy. Y con él vamos a hablar un montón de cosas muy interesantes, Ale, que tienen que ver con la psicología. A mí me fascina el mundo de la psicología. Exactamente. Psicología en algún momento. Las noticias y los chats privados de Federico Val, de Fede Val, como lo llama todo el mundo, despertaron también un montón de debates, charlas. Está bueno hablar de este tipo de cosas porque por ahí son situaciones que uno no sabe que están y están presentes. Lo sumamos a Mauricio Strugo, es psicólogo y sexólogo. Y vamos a meternos en el tema de si existe algún tipo de gen que haga que la gente sea infiel. Mauricio Strugo, un genio como siempre, y gracias por ser parte nuevamente del Interactivo. ¿Cómo estamos? Hola Alejandro, hola Fernando, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mauricio, bienvenido. Mauricio. Gracias por estar nuevamente. No hay ningún problema, siempre es un placer conversar con ustedes y bueno, respondiendo a esta pregunta que están haciendo en este momento, la verdad es que lo primero que tengo para contarles es que la infidelidad se produce porque en realidad la monogamia, ¿sí? La fidelidad es algo que, digamos, tiene que ver con lo cultural. Instintivamente, el ser humano es monógamo por elección, no realmente por algo natural. Recordemos que venimos del mundo de los animales y en el mundo animal el 1% de los mamíferos a los cuales nosotros pertenecemos son, digamos, monógamos. Hay una especie de monos que son los bonobos y nosotros, los humanos. Y en realidad no siempre fue así. La monogamia, la elección de una persona para toda la vida, el casarnos, fue algo impuesto culturalmente. En algún punto, en algún momento de la historia, hace millones de años atrás, el ser humano elegía una pareja por conveniencia. Hay un autor que se llama Noah Yuval Harari, que el libro más conocido es de humanos a dioses, Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI, tiene como un montón de libros, es un historiador que habla de la evolución y él en uno de sus libros plantea justamente que las parejas se formaron en algún punto por conveniencia, porque mientras uno salía a cazar, el otro tenía que cuidar, cuando decidieron quedarse en un mismo lugar, tenía que cuidar ese lugar y era una cuestión de producción, pero después, digamos, en la Edad Media, en la aparición, en la época romana, las parejas se formaron de alguna manera para cuidar el patrimonio, ¿sí? Recordemos que la palabra patrimonio viene del padre, del patriarcado, y en algún punto era una forma de asegurar los bienes, sabiendo que con la persona con quien nos casábamos, esa persona, cuando iba a tener un hijo, iba a ser quien herede nuestros bienes porque era de nuestra sangre. Entonces, tanto la religión como, digamos, la sociedad instituyeron el matrimonio como una forma de elegir. Pero justamente, después de contarles esto breve de historia, que a algunos televidentes puede aburrirlos un poco, lo que quiero compartir es que entonces... A nosotros nos encanta, a nosotros no nos aburre. Claro, pero lo que quiero decir ¿es una elección? ¿Somos realmente fieles? ¿O es una imposición que nos ponemos y tenemos que empezar a conversar sobre qué es estar en pareja? Porque nos llama la atención esto que pasa con Fedeval, pero en realidad nos llama la atención porque nosotros nos proyectamos en estos personajes. Si no, ustedes no me llamarían para hablar de esto. No, llama la atención tanto porque uno se espeja en esa situación y dice, pero espera, a ver, yo que hago tanto esfuerzo por sostener mi pareja, a pesar de que nos aburrimos, de que por ahí no hablamos de cambios que deberíamos hacer, estamos peleando para poder compartir juntos toda la vida, y este señor cambia de pareja, se manda mensajes con otro. Entonces lo señalamos con el dedo. Claro. Esos son los mecanismos que se activan. Y eso es lo que yo también quería preguntarte por ese lado. A ver, ¿por qué en el caso, por ejemplo, de Federico Val ha pasado, pero a cualquiera le puede pasar, nos puede pasar? Uno dice, hay una persona que le fue infiel a la otra y dice, hay un antecedente.
y uno lo conoce, y dice, che, la dejó a tal porque él era infiel, hay un antecedente. Ahora, ¿por qué después cuando uno descubre la infidelidad estando con esa persona infiel, también es como que, ay, se les cae el mundo? O sea, ¿por qué eligen personas tan complicadas? ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, a ver, Hay una sepamos que ¿acaso de a quién tiene al lado y después se sorprende por estos mecanismos que ya conocía sí. que podía tener? A ver, miremos un poco los modelos sociales, ¿no? Y quién resulta atractivo. Resulta atractivo un hombre tranquilo, un hombre que vuelve a casa y quiere estar con su mujer, un hombre que, digamos, a ver, desde el lado romántico decimos, sí, claro, cómo no, es una excelente pareja, es un buen partido, pero desde el lado de la atracción llama más la atención, yo lo escucho muchas veces decir a algunas pacientes que tengo, ¿no? Los que son más reos, los que son reos, o sea, el que digamos, es más piola, el que es rebelde, ese que sale, ese que, digamos, necesariamente uno dice, bueno, lo voy a cambiar, porque yo voy a poder con este hombre, el amor que yo le tengo y todo lo que yo hago y todo lo que yo me brindo va a hacer que esta persona esté mejor y me pueda elegir. Y la verdad que cuando ya empezamos un vínculo con un proyecto de ciencia, es decir, con alguien que queremos ponernos sobre nuestra espalda e intentar cambiarlo, ya empezamos mal, ¿sí? Claro. O sea, empezar una relación sin saber quién es el otro y con la idea omnipotente de que lo vamos a cambiar, no tiene buen futuro, si se quiere. Mauricio, recién hablábamos de historia, ahora vamos a la biología. Vamos por el lado de esa duda que uno tiene cuando dice, quiero ser fiel, quiero... Y nos replicamos y googleamos, nos damos cuenta que hay animales que son fieles. Entonces, como vos decías recién, la fidelidad en los humanos es una elección, está como impuesta, pero muchos eligen. Pero también puede ser natural si lo vemos reflejado en los animales. ¿Por qué nosotros no y algunos animales sí? Yo te diría en principio que el 1% de la población animal es fiel. 1%. Claro, es muy poquito. Entonces, digo, somos fieles, debemos ser fieles, nos enseñaron esta idea. Entonces, no sé si es lo natural. Yo creo que lo natural no es esto. En todo caso, es un trabajo. Y ojo, no estoy en desacuerdo con ser fiel. Pero la pregunta que yo siempre hago y que me encantaría que Fedeval también se hiciera es si está siendo fiel a sí mismo o no. A veces pensamos que la fidelidad tiene que ver con el otro y que tenemos que serle fiel al otro como si, digamos, todo dependiera del otro. En realidad lo que tenemos que pensar es si al elegir a alguien y, por ejemplo, serles infiel, nosotros estamos siendo fiel a nosotros. Hay personas, ustedes saben, que pueden ser absolutamente infieles y cuando están con la persona con la que eligen amar y eligen estar, no se les mueve un pelo. Y pueden decir te amo y pueden recibir el te amo y no sentir nada de culpa, nada de contradicción. Y hay otras personas realmente que si son fieles a sí mismos, por ahí no pueden sostener la situación, les pesa tanto la conciencia que es peor el haber pasado 10 minutos de euforia con alguien o media hora o una noche, si quieren, con alguien con quien se decidieron tirar esa cañita al aire, porque después pasan que no pueden mirar a la otra persona a la cara, que están todo el tiempo pensando que el otro los va a descubrir, que se dan cuenta, porque muchas veces vienen al consultorio parejas donde ha habido una infidelidad, lo que han dinamitado la confianza del otro y lo que tienen que trabajar de alguna manera para poder recuperar esa confianza, porque después no es lindo que nos pongan en el banquillo los acusados y cada rato nos pidan a la ubicación en el celular a donde estamos, una foto de con quién estamos, que nos pregunten por qué nos demoramos. Entonces tenemos que hacernos responsables de las elecciones. Mauricio, mira, esto como para ya agradecerte e ir perfilando ya la nota, no sé si Fer tiene alguna, por lo menos de mi parte la última. Yo veo por ahí, por ejemplo, videos de chicos de Rusia o qué sé yo, corredores de bicicleta que
gozan con el tema de la adrenalina. Los rusos se trepan en edificios de no sé cuántos metros y gozan con esa cosa que al resto de nosotros nos tiemblan las piernas. El ser infiel también no es como una adicción a esa adrenalina, esto es jugar con el límite y genera como una dependencia de eso también, ¿o me estoy yendo por el lado de lo romántico? No, para nada, Alejandro. Me parece que, a ver, digo, existen hay personas adictas al sexo. Existen personas que buscan adrenalina, ¿sí? Por demás. Y que en algún punto el goce, porque si no, no se haría, está con la trampa, con el que no lo descubran, con, Claro. digamos, hacer determinados movimientos. Pero justamente, a ver, la persona que está pasando por una situación así, que no puede controlarse, es una persona que tiene que, en principio, buscar tratamiento, ¿sí? Porque el problema de estas personas es que en algún momento los descubren y no pueden sostener la fachada, ¿sí? Porque es muy divertido mientras se mantenga en secreto, pero cuando la vida se les cae a pedazos, ahí, digamos, uno se arrepiente un montón y puede perder muchísimo, porque la otra persona, cuando se quiebra la confianza, de verdad puede pensar que, digamos, que si una persona hizo eso, ¿por qué no lo va a hacer de vuelta? En muchos casos, el problema suele ser ese. Dejaremos para una futura charla, si es que te prendés, Mauricio, el tema de si una persona sufre por hacer el mal o lo goza. Ya es un campo mucho más amplio que lo vamos a tocar después. Está buenísimo porque, a ver, en eso podemos conectar el crimen de Fernando Báez Sosa, lo que pasó con los rugbyers, podemos hablar de la madre de Lucio Dupuy con toda esa situación y tomar esos casos para empezar a hablar un poco de, bueno, si la maldad es inherente al ser humano, qué pasan en estas cosas, pero bueno, ahí nos vamos para otro campo. Y te compartimos los mensajes desde Santa Fe, Fer, ahí estaba escribiendo Raúl. Raúl dice, me he planteado si sería infiel. Creo que según las circunstancias, está bueno eso, aceptar que uno es humano, ¿sí? Pero considero que podemos controlar, y si es algo que hay que controlar, es natural de uno. Y Charles Badfinger, que así es como se hace llamar, la monogamia o matrimonio en términos económicos es en definitiva una cooperativa de consumo conformada por dos socios. Una definición ahí va. Completa. Espectacular, espectacular. A ver, nada es natural, todo requiere un esfuerzo, pero si vale la pena, lo hacemos, ¿sí? Porque lo que nos transforma en seres humanos y nos permite socializarnos y vivir en vínculo, justamente es entender que si elegimos algo, tenemos que tolerar la frustración de no tener todo a nuestra disposición, porque si tenemos responsabilidad afectiva, del otro lado tenemos una persona que va a sufrir, una persona que le vamos a hacer mal si no nos comportamos dignamente. El ser humano que te acompaña. El Instagram de Mauricio lo están viendo allí, se lo contamos a la gente de la radio, todo juntito, el psicólogo y sexólogo. El psicólogo con P, el psicólogo y sexólogo, @ el psicólogo y sexólogo, y ahí Mauricio te puede dar una mano para enderezar tu vida, comportarte y ser un argentino de bien. Mauricio Strugo, psicólogo. Gracias, Alejandro, gracias, Fernando. Gracias, un placer estar en el interactivo como siempre. Un placer para nosotros también, siempre. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. ¿Qué tema el ser humano? O sea, qué complicado es ser humano, Fer, no es para cualquiera esto de ser humano. Bueno, ¿te quedó pendiente algo? Sí, interesante. Estoy buscando las imágenes, pero por mientras voy hablando y voy reflexionando, algo rápido lo que tenía que ver con eso, el concepto de responsabilidad afectiva. Me pareció muy importante porque creo que eso es intrínseco a todos nosotros, todos tenemos una responsabilidad afectiva. Muchas veces hasta con la mascota, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros parientes, con nuestros amigos. La responsabilidad afectiva es como hacia todo el alrededor. Y después la verdadera fidelidad. Sí, pará. Y déjame cerrar este concepto. Y después el concepto de fidelidad con uno mismo que remarcó Mauricio Strugo también. Exacto. Por ahí el problema que puede llegar a tener cualquiera cosa.